No es capricho, no es casualidad, no es negligencia tampoco. Es un plan. Es un plan lo que se está desarrollando en este momento en el mundo. No son cuestiones aisladas, no son cuestiones arbitrarias, producto de la innovación de las personas. Hay un plan que se viene instalando, que se viene aplicando desde hace muchos años. Este plan consiste básicamente en lograr 3 puntos fundamentales. El primer punto es la dependencia total de la ciudadanía de un único poder, encarnado en los gobiernos, en los estados. Un estado casi monárquico, como era antes la monarquía, como era el rey, que era el único soberano, y el resto de la gente no tenía ningún derecho, no tenía libertades, estaban sujetos a la voluntad del rey, quien disponía inclusive de la vida de las personas. En este caso va a ser diferente, porque de lo que trata es de mantener y de conseguir la adhesión voluntaria de las personas, que las personas cedan su poder a esta institución, a estos símbolos de poder. Entonces el Estado como único regente y la gente en una total dependencia de los estados, para que de esa manera los estados puedan imponer las normas, las reglas del juego. Es decir, para que los estados manipulen y gobiernen la voluntad de las personas. Claro, una persona que recibe lo que necesita, una persona que recibe alimento cuando tiene hambre, va a generar automáticamente empatía hacia quien le da, hacia quien le resuelve su necesidad o su dolor, o hacia quien repara una injusticia. Los estados entonces ahora se están poniendo en este rol de salvador, de justiciero, de enmendador, de justiciero social, en nombre de banderas y causas nobles como la justicia social, la igualdad y un montón de cosas que si te detienes a analizarlas seriamente, no son lo que parecen ser y no son como se plantean. De ese modo los estados están consiguiendo la adhesión voluntaria. Pero claro, para conseguir la adhesión voluntaria de la gente tiene que tener necesidades que los estados satisfagan o resuelvan. Por esta razón los estados, para cumplir este primer punto del plan, están regalando dinero a gente que no tiene acceso a dinero y una vida que resuelva sus necesidades. Pero los mismos estados que hacen esto son los que provocan esa necesidad, son los que provocan y alientan la proliferación de la pobreza. ¿Para qué lo hacen? Porque precisamente quieren un pueblo pobre, quieren gente pobre, y no solamente pobre económicamente, de hecho la pobreza económica es la consecuencia de una pobreza mucho más profunda. Aquel que no consigue dinero para comer está demostrando una incapacidad total para existir, porque quiere decir esto que no tiene nada que ofrecer a nadie a cambio de dinero, que no tiene ni siquiera la habilidad para ir a pescar a un río y comer. Estos hechos se dieron en mi país, Argentina, muy curiosos. Recuerdo un hecho puntual que llegó a los medios de comunicación en aquel tiempo, hace unos años, cuando una familia había perdido 2 chiquitos por desnutrición. Y lo más sorpresivo de esto es que esta familia vivía a la vera de un río. Entonces lo que todos nos preguntábamos es, ¿cómo te puedes morir de hambre viviendo junto a un río, donde puedes pescar y comer los peces del río? No vas a vivir excelente, pero tampoco te vas a morir de hambre. Eso habla de una incapacidad brutal. O de un armado de una situación que era falsa. Ese es otro tema. Bien, este es el primer punto. Entonces, crear un estado de pobreza económica para que la gente dependa de los estados. El Estado entonces, y acá vamos al segundo punto, sustituye al sector privado, al sector productivo privado. El Estado entraría en una regulación típica de los gobiernos comunistas o socialistas, nacionalsocialistas, digamos, los dos socialismos, de derecha y de izquierda, los dos totalitarismos, donde el Estado interviene en todo, y todo es del Estado y todo es para el Estado.
Las situaciones que están hoy dificultando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y solamente proliferan aquellas que sirven a las grandes corporaciones, es parte del segundo punto. El segundo punto es que solo queden corporaciones que sean dueñas de todos los recursos y que sean las verdaderas productoras, que sea el sector privado productivo en manos de corporaciones y de empresas que van a ser satélites de estas, totalmente dependientes de ellas. Pero el sector privado, como lo conocimos, la famosa clase media, el hombre dueño de su negocio, de su empresa, con sus empleados, todo eso va a tender a desaparecer. Desaparecer en el sentido que va a perder esa autonomía y esa libertad. Van a ser dominadas totalmente por el Estado. Hoy ya el sector privado, el sector económico, el sector productivo ya está siendo interferido por el Estado a través de las imposiciones tributarias. La presión tributaria, la imposición tributaria. Porque hay dos cuestiones acá. En el tema tributario hay dos dimensiones que hay que analizar. Una cosa es cuánto te quita el Estado a través de un impuesto, es decir, el monto o el porcentaje de imposición, y otra cosa es qué es lo que el Estado grava, es decir, qué es lo que el Estado observa y quita. Y lo que está pasando es que no solamente aumenta el porcentaje de quita en algunos impuestos, sino que están apareciendo cada vez más impuestos nuevos. Es decir, el Estado se está metiendo cada vez en más áreas e inclusive de la vida íntima de las personas. Eso es una manera de control. Es una manera porque en nombre de la obligación tributaria el Estado tiene que saber lo que estás haciendo para saber cuánto le debes pagar. ¿Comprendes? Esa es una manera de controlar, de manipulación. Bien, por eso no puede funcionar la actividad económica de mercado, porque el Estado se mete y el Estado regula. Y el Estado no produce nada, el Estado no es productor de riqueza, el Estado es un administrador de lo que en realidad el sector privado, los individuos producen. Pero en este caso el Estado se está metiendo como soberano y regente. Ese es el segundo punto, eliminar la actividad, eliminar la libertad comercial. Eliminar la libertad comercial, eliminar las transacciones privadas y el Estado tener una injerencia y un dominio total en todas las operaciones. No solamente quitando dinero, sino también regulando y diciendo que sí y que no. Como hacen hoy los estados, los gobiernos de izquierda, como en Argentina, por ejemplo, o en otros países, donde dicen lo que se puede comprar y vender, lo que se puede importar y exportar, etcétera, etcétera. A veces te lo dicen directamente, sí y no, o a veces te lo hacen imposible a través de una carga tributaria excesiva, y aunque no te digan que no se puede, es imposible hacerlo. Bien, el tercer punto, y que no es menor en importancia, sino que es el gran tema de los temas hoy, es el dominio y la polarización cultural. Es decir, ejercer el poder y manipular las voluntades a través de la imposición de creencias, tradiciones, valores y modos de calificación, criterios de calificación o paradigmas que sirven al propósito de esta agenda, de este plan. Este tercer punto es lo que se llama la famosa batalla o guerra cultural. Es decir, dominar los criterios, manejar las mentes y las opiniones de las personas. La batalla cultural tiene que ver con la instalación de un modo de ver y de calificar las cosas muy particular y muy subjetivo y muy favorable a quien lo impone, a quien lo está instalando. Estos tres factores, estos tres puntos fundamentales de este plan, obviamente van asociados y van de la mano. Para que el plan prospere, los tres se tienen que dar. Y los tres se están dando. Lo que está pasando en este momento es esto. Gobiernos que están sirviendo a esta agenda, a este plan, y que están creando deliberadamente pobreza, e instalando políticas con una demagogia e hipocresía que nunca se ha visto, creo yo. Multiplicando la pobreza, alentando a la pobreza, dando comodidad a la pobreza. Es decir, en vez de decirle al pobre, al que no tiene mucho que ofrecer, al que no tiene capacidades, oficio, habilidades, talento, en vez de inducirlo, estimularlo para que se profesionalice,
para que desarrolle algún conocimiento, alguna capacidad, para que tenga algo útil que ofrecer a cambio de dinero, por ejemplo, y de dignidad. En vez de hacer eso, lo complace, lo aplaude por ser pobre y por ser prácticamente un incapaz. Y lo consuela. Y no solo eso, sino que le marca o le señala quiénes son los responsables de sus limitaciones, como si no fueran su propia responsabilidad en gran parte de los casos. Ningún gobierno jamás sacó a nadie de la pobreza. Ningún gobierno, pero sí los gobiernos crean pobreza. Sí los gobiernos te pueden llevar a la pobreza. Cuando los gobiernos intermedian excesivamente, elevando los costos de producción, elevando el costo de materias primas, elevando el costo de la mano de obra, los gobiernos crean pobreza. Es decir, crean desnutrición en el sistema productivo, en el sistema de producción de riqueza a las naciones. El gobierno, cuanto más se mete, más empobrece, más debilita. Y sobre todo cuando crea políticas de fomento y de cuidado del pobre y culpa como razón de la pobreza al capitalista, al emprendedor, que en definitiva el capitalista no es el dueño de la gran corporación. El capitalista es el joven, la persona que quiere construir un patrimonio, que asume riesgo, que se endeuda para poner una empresa, un negocio, que contrata 1, 2, 3, 5 empleados. Ese es el capitalista. Ese es el núcleo del capitalismo. El emprendedor. Que precisamente el emprendedor es la figura que Carlos Marx no consideró en su teoría del comunismo. Él consideró a las dos polaridades, el dueño del capital y al proletariado, al que no tenía un centavo y tenía que trabajar para vivir. Pero se olvidó del emprendedor, del que no es rico, no es dueño de capital, sale de una familia de clase media, digamos, y asume riesgo, o sale de una familia pobre y asume riesgo, hace un negocio, una empresa, lo que sea. Se pone a vender hamburguesas en la esquina y termina construyendo un restaurante. Ese es el capitalismo. Y ese es el capitalista. Porque el dueño del capital siempre va a existir. Si no es una persona como las actuales en el mundo de los negocios, va a ser un Estado, va a ser un monarca, pero siempre va a haber un dueño del capital. ¿Ok? Y siempre va a haber personas pobres que tienen que desarrollar una habilidad, que tienen que desarrollar un talento para tener algo que ofrecer, para que sean valiosos para los demás. Bien. Este es el plan que está en este momento desarrollándose. La batalla cultural es la que crea un estado de confusión y de difamación enorme, donde subvierten los valores y distorsionan la realidad. Y hacen creer a una persona que un hombre puede ser una mujer puede ser un hombre, que lo que tú percibes es razón suficiente para que así sean las cosas. Es decir, se niega deliberadamente y absurdamente la realidad. Se niega deliberadamente lo que es tal cual es. Y se impone un derecho que, si bien es correcto y es legítimo, el derecho a expresarse, pero se anula el sentido de la expresión. La expresión tiene un sentido. La expresión por la expresión en sí, la opinión, opinar por opinar en sí, es algo banal. La expresión tiene sentido en comunicar algo de utilidad, de valor. Y no hay nada más valioso que lo verdadero, que lo correcto, que lo cierto. Cuando el profesor de matemáticas te enseña sumas y restas y te enseña que 2 más 2 es 4, no te está imponiendo su opinión, no te está imponiendo una ideología. Cuando el profesor de matemáticas te enseña que 2 más 2 es 4, él está actuando como representante, como emisario, como mensajero de una verdad. Te está enseñando matemáticas. Él no es dueño de las matemáticas, él te lo está comunicando, te lo está compartiendo, está expresando un mensaje que tiene valor y utilidad en tu vida. Ahora, si tú, porque tienes el mismo derecho que el otro a expresarte, te quieres igualar por el solo hecho de expresarte y no expresas nada de valor o nada verdadero, bueno, estaríamos en un mundo de locos, ¿verdad? De absurdo total. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Estamos en un mundo de absurdo total, donde la gente está sentada en sus derechos, pero se olvidó del sentido del derecho. Se olvidó del sentido de la expresión, de la opinión, del hacer y del ser. Entonces se vació de contenido la vida y la vida pierde valor. Bien,
La pregunta ahora es cómo reaccionar a este plan. ¿Qué podemos hacer ante este plan siniestro, macabro, que es un plan de sabotaje de la obra de Dios? Porque ataca directamente al ser humano, inhibiendo su desarrollo, pero en definitiva están saboteando un plan, porque el ser humano no se creó a sí mismo. Están saboteando el plan de quien creó al ser humano y quien instaló en el ser humano cierto potencial. Porque este plan no deja que el ser humano desarrolle su potencial. No deja que el ser humano llegue a la máxima versión de sí mismo, a la Dan Cadmon. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo entablar esta lucha? ¿Cuál es el arma que tenemos para defendernos? Bueno, no se trata de atacar a los oscuros, no se trata de ir en contra de nadie. Lo que ellos no quieren es que nosotros desarrollemos nuestro potencial. Nos quieren pobres, ignorantes y sumisos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar nuestro potencial, que es lo que ellos no quieren. Tenemos que desarrollar pensamiento crítico. Tenemos que abrir los ojos para ver la realidad. Tenemos que someter nuestras propias opiniones a razonamientos y argumentos consistentes para no entrar en la locura de este mundo, para no repetir como loros tonterías. Tenemos que descreer de todo, pero creer que todo es posible a la vez. Descreer de todo es decir, someter todo a una mirada racional y con discernimiento, una mirada crítica, razonar lo obvio. Y creer en todo es decir, abrirnos a la posibilidad de que el mundo y nosotros podemos ser muy diferentes y mucho mejores, si acaso desarrollamos ese potencial. Tenemos que elevar la voz, tenemos que revelar esta trampa, tenemos que generar la suficiente incomodidad en todos para obligarlos a que busquen de nuevo la comodidad que le quitamos. Y al buscar de nuevo la comodidad que le quitamos, van a tener que abrir los ojos, van a tener que pensar. Cuando uno entra en un proceso de comodidad, de acostumbramiento, deja de pensar, deja de ver. La costumbre te insensibiliza. Cuando uno se acostumbra al lugar al que vive, ya no ve más detalles. Lo que pasa en las parejas, ¿verdad? Cuando uno vive mucho tiempo con su pareja, suele pasar a veces que uno ya no ve los detalles y no se entera de algunos cambios en el otro. La costumbre insensibiliza. Entonces, crear pensamientos, crear propuestas, alzar la voz con planteos como este, en muchos casos va a romper ese hipnotismo de la costumbre y va a obligar a la persona a que piense, a que decida, a que busque de nuevo la comodidad y el confort que acaba de perder. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es focalizarnos y concentrarnos en hacer lo que precisamente este plan macabro no quiere que hagamos. Tenemos que concentrarnos en desarrollar nuestro potencial. Y acá viene otro punto. Claro, porque este plan no se basa en hostigamiento, no se basa en una imposición bélica o violenta. Es una impostura sutil, gentil. Es como aquel que engorda al pavo para comérselo en Navidad, lo trata bien, lo cuida, le da buen alimento. Pero el pavo no sabe por qué está recibiendo tanto cuidado. Como el proceso de impostura de este plan es un proceso gentil que utiliza la debilidad humana, la tentación, tenemos que desarrollar disciplina, tenemos que ser muy disciplinados con nosotros mismos al punto de a diario recordarnos lo que está pasando y no caer en el hechizo, en el hipnotismo colectivo, de no darle importancia a estos temas conspiranoicos y ocuparnos de los temas importantes, trabajar, pagar las cuentas. Ese es el punto. Ellos crean amenazas, instalan enemigos para mantenernos enfocados en lo que ellos quieren. Instalan pandemias, instalan un montón de cosas para mantenernos enfocados en lo que ellos quieren, para que no veamos a donde, si vemos, nos daríamos cuenta de muchas cosas. Mienten de una manera escandalosa, pero claro, para el que no está despierto, para el que está en la inercia de la costumbre, insensible por ende, no advierte, no se da cuenta de la mentira. Y sobre todo para el que está cómodo aún en una mentira y el que no
inconscientemente no quiere enterarse de nada distinto porque no quiere perder la comodidad, ese va a negar la verdad y va a negar la realidad, va a negar lo evidente. Los mecanismos humanos pueden ser muy nocivos porque son muy hackeables, son muy vulnerables. El mecanismo emocional humano es un mecanismo muy manipulable y lo están manipulando muy bien. Crean sentimientos, crean sensaciones como a ellos se les ocurre. Entonces, una de las maneras de quitarles poder a ellos sobre nosotros es comprender nuestro mecanismo humano y empezar a crear gestión sobre nuestro mecanismo humano, desde la conciencia y desde la noción. ¿Qué quiere decir? Sabiendo que mis sentimientos, como hace la publicidad, por ejemplo, como hacen los candidatos en política, que crean sentimientos negativos cuando siembran amenazas y potenciales peligros, etcétera, o cuando hacen promesas y crean sentimientos de esperanza, ¿verdad? Todo eso lo hacen para crear sentimientos. Y cuando somos muy racionales, como es la gran mayoría de la gente, los sentimientos nos dominan. Entonces tenemos que sobreponernos al sistema sensacionalista, al sistema de emociones. No podemos basarnos solamente en las emociones para tomar decisiones, porque esa es la manera de ir a ciegas por la vida en un mundo que está totalmente hackeado y manipulado para llevarnos así a través de las emociones a donde quieren. Tenemos que empezar a usar más el discernimiento, el razonamiento, el pensamiento crítico. Estas son nuestras cartas ganadoras. Porque en la medida que nosotros empecemos a desarrollar ese potencial extrahumano que nos da chance de ser algo más que animales, que bestias, entonces empezamos a tener valor e importancia para el cielo. Empezamos a tener valor e importancia para quien nos creó, para quien depositó ese potencial y entonces ve que ese potencial está germinando. Entonces, ahora sí, como el sembrador que ve que su semilla está brotando, va a cuidarla mucho más a esa semilla brotada, germinada, que a una que no ha germinado. Las semillas que no germinan se terminan convirtiendo en abono del suelo o en alimento de los gusanos. Pero las semillas que germinan y que brotan son las que el sembrador cuida y protege, son las que le interesa. Tenemos que hacer germinar este potencial extrahumano, que hace que el sembrador divino ponga la atención sobre nosotros, nos ampare, nos ayude a crecer entre maleza, entre yuyo, entre cizaña. Y acá, y para terminar, hago mención a una parábola maravillosa, como todas, de mi queridísimo Jesús, cuando él habla precisamente del sembrador que siembra trigo en su campo y cuando empieza a brotar el trigo se pone muy contento y él va a ver todo el brote de trigo en su campo, pero descubre que también estaba brotando cizaña. Y entonces él dice, mis enemigos han sembrado cizaña en mi campo. Entonces sus trabajadores le dicen, Señor, ¿quiere que vayamos ahora y quitemos la cizaña de una vez? Y el dueño del campo le dice, no, porque tal vez quitando la cizaña dañemos al trigo. Mejor esperemos que el trigo se desarrolle y cuando el trigo esté listo para la cosecha, ahí sí quitamos la cizaña y la arrojamos al fuego. Entonces, esto es una explicación muy clara de lo que está pasando y cuál es el fin de este juego, de este sistema. La cizaña no quiere que el trigo esté listo para la cosecha, porque cuando el trigo esté listo para la cosecha, se le acaba el juego a la cizaña. La cizaña tampoco quiere que el trigo desaparezca, porque si el trigo se muere, la cizaña la quitan inmediatamente. La cizaña quiere que el trigo siga vivo pero no crezca, para perpetuarse y para que la justicia no le caiga. Este es el punto, este es el tema. Nos quieren pobres pero nos quieren vivos. Nos quieren pobres pero esperanzados. Nos quieren pobres pero no totalmente inconscientes. Por eso permiten a las religiones, que la religión es una cosa media extraña, porque a veces hacen todo lo que no deberían hacer, que se convierten en culto de idolatría, etcétera, etcétera. Y lejos de estimular el desarrollo del ser humano, que es la semilla sembrada, se desarrollan ellos como institución y las personas se mantienen en su pobreza. Entonces terminan haciendo el juego a los oscuros, a la cizaña. Pero en algunas personas las religiones mantienen una llamita de esperanza, una idea de Dios viva. La suficiente para que ese potencial esté ahí, pero no tanto como para que se desarrolle. Este es el juego en el que estamos hoy.
Por eso es tan importante que juguemos las cartas ganadoras, que desarrollemos el potencial, que nosotros mismos hagamos autogestión, que nos ocupemos nosotros de darnos lo que no nos van a dar, lo que el mundo no nos va a dar jamás, porque no le conviene. De esto trata lo que hacemos aquí, en los cursos, en las pláticas, en las charlas. De esto trata mi misión de vida. Mi misión de vida y de esta encarnación trata de esto. De venir a estimular, a ayudar al crecimiento del trigo, para que al fin llegue el momento de la cosecha. Y entonces, claro, toda esa cizaña va a ser arrojada al fuego, pero solo cuando nosotros estemos listos para la cosecha, no antes. Que estés muy bien.